Hola, bienvenido. En nuestro anterior proyecto realizamos una aplicación web en ASP.NET tocando los temas básicos del modelo vista controlador. Ahora veremos y realizaremos una nueva aplicación, pero esta vez utilizando la arquitectura en capas. Para eso he preparado algunos temas. Por ejemplo, vamos a ver un poco de teoría sobre qué es ASP.NET MVC, ventajas y desventajas de Webform sobre MVC, qué significa programación multicapa o arquitectura en capas. Veremos las capas que vamos a usar en este proyecto. Un breve repaso sobre Entity Framework, ya lo vimos en el video anterior, y también vamos a usar la autenticación. Y para eso vamos a usar ASP.NET Identity y otros temas que irán surgiendo en el transcurrir del video. Ahora, ¿qué es ASP.NET MVC? Para eso tenemos que ver primero qué es el modelo vista controlador, ya que es un patrón de arquitectura que no es nada nuevo, no es nada actual. Incluso, según acá la teoría, dice que data desde 1979 y que ya hay muchos frameworks que han venido utilizándolo, como por ejemplo el Ruby on Rails, Spring, incluso el Apache Struts. ASP.NET tenía su arquitectura en Webform, que era lo más parecido a escritorio. Claro, lo que ellos quisieron hacer era que los programadores de escritorio se les haga más fácil ir a un mundo web donde sea algo parecido al entorno de escritorio, donde tengas que arrastrar controles, donde con un simple clic agregar propiedades, cambiar textos y todo eso. Ah, Poco a poco Microsoft se dio cuenta de que otros frameworks le estaban ganando terreno en el mundo del MVC, y es por eso que surge la necesidad de lanzar ASP.NET MVC para esto. El MVC más que todo es un patrón de arquitectura que nos ayuda a separar la lógica entre el modelo, que es donde se van a alojar los datos, la vista, que es la lógica de presentación, o sea, las páginas que nosotros vemos, en una página donde vemos controles, vemos formularios y todo eso. Y el controlador, que le llaman la lógica de negocio, es la que se va a encargar de comunicarse entre el modelo y la capa de presentación. Como les decía, los modelos son las partes de la aplicación que implementa la lógica de acceso a datos. Acá en esta parte a menudo es donde se recuperan y se almacenan los estados del modelo de la base de datos. Es decir, la capa modelo es la única que puede comunicarse con la base de datos y leer, consultar, eliminar, agregar, editar datos. Las vistas lo único que hacen es mostrarnos una interfaz, es la interfaz de usuario de la aplicación. Como les digo, ahí nosotros vemos los formularios, los botones. Normalmente esta interfaz de usuario se crea a partir de los datos del modelo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo una entidad modelo llamada alumno, a partir de ella creo mi vista, donde esa entidad me va a pedir, por ejemplo, ingresar el nombre, el apellido, el sexo, la ciudad y todo eso. Ahora, los controladores, como su mismo nombre lo dice, son los componentes que controlan la interacción del usuario. Esto es el intermediario que trabaja entre el modelo y las vistas para que a final de cuentas me muestre los datos que yo deseo. Por ejemplo, si en mi interfaz yo tengo un botón, si hago clic en ese botón tiene que estar asociado a un controlador o a una acción que se le llama. Esa acción, dependiendo de lo que yo le pida que haga, va a la base de datos y trae los datos que yo quiera y nuevamente los vuelve a mostrar ya renderizado en la vista. En este gráfico se puede apreciar mejor cómo funciona. Vamos a ver de acá. ¿Cómo empieza todo? Todo empieza con una petición del cliente. El cliente
puede ser, por ejemplo, tengo un botón para enviar un formulario o para consultar datos. El cliente lo primero que hace es ir al controlador. Esa acción va al controlador. El controlador lo que hace es ir hacia mi modelo. Dependiendo de la entidad que estoy trabajando, va mi modelo, de acuerdo a ese modelo, consulta la base de datos. En el video anterior vimos que lo hace por LinkU, ¿verdad? Esto también sirve para extraerse de la base de datos. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que no me importa si acá está SQL, si acá está MySQL o Postgre. ¿Ya? Para eso. Lo que hace mi modelo es ser transparente hacia la base de datos. Entonces, él consulta, no importa qué base de datos sea acá. Él trae los datos y nuevamente los regresa al controlador. Me dice, ya te traje los datos, ahora tú ve qué haces. Lo que hace el controlador nuevamente ya es renderizarlo y mostrarlo como una vista. Y eso es lo que a final de cuentas ve el cliente. Ahora, también ya les hablé un poco sobre WebForce. WebForce es la tecnología anterior al MVC. Como les dije, esto nació para desarrolladores de escritorio, para que los desarrolladores de escritorio no se les haga muy difícil la migración hacia un entorno web. Entre sus ventajas principales está que no es necesario acá conocer HTML o JavaScript. ¿Por qué? Porque WebForce, una de sus ventajas es que tú arrastrando controles, arrastrando formularios, puedes generar interfaces en poco tiempo. Pero internamente esto te genera gran código HTML, gran código JavaScript que muchas veces hace pesadas las páginas y que nunca terminas por usar todo ese código. O sea, te genera código innecesario. Ah, para Web4 solo necesitas conocer los fundamentos de desarrollo en .NET, es decir, conocer el lenguaje C#, porque en Web4 existe el término llamado code behind, o sea, el código interno, código de servidor, como le llaman. Ah, También existe el término controles de servidor. Porque si en HTML tú tienes un button, acá en WebForce tú tienes un ASP button. Esto más está orientado a eventos. Porque si tú le das un doble clic a un botón en el code behind, en el código de servidor, te crea un evento que, por ejemplo, lo vas a llamar botón clic. Y dentro de eso tú programas. Es lo más parecido a programar en un escenario de escritorio. Ya lo dije, los controles de servidor generan HTML. O sea, si yo tengo un ASP button o un ASP radio button, un ASP text box, eso me genera código HTML. O sea, yo al hacer el drag and drop, el de arrastrar y soltar, eso me genera un HTML. Muchas veces es una carga costosa para el servidor. ¿Por qué? Porque el WebForce tiene que guardar estos estados. Acá le llamamos postback. Lo que en Ajax sería un submit, que envías código al servidor o envías peticiones. Acá le llaman los postback en Web4. Y ASP.NET Web4 lo que hace es guardar el estado de todos los controles en un view state. Muchas veces el view state llega a ser tan grande que las páginas en cargar demoran. Es un poco desesperante. Demora bastante. Ah, otro tema es la devolución automática de llenada de los campos de entrada. Dice autenticación y autorización antes del procesamiento de páginas. Bueno, esto casi ya lo hace un poco automático. No tienes mucho que meter mano en esta parte, ya que esa es una de las principales ventajas de Web4 al usar la ASP.NET Membership. Ya veremos más adelante en lo que es autenticación, las ventajas y desventajas también del membership. Lo que caracteriza a WebForce es que se hace un desarrollo rápido de aplicaciones. En pocos pasos tú ya puedes tener una interfaz de usuario funcionando normalmente.
cosa que en MVC te tomaría un poco más de tiempo armarlo. Viendo las ventajas, ya vimos algunas desventajas. Ah, la separación de código no es muy natural, que digamos. ¿Por qué? Porque los controles de servidor están muy amarrados al HTML que generan y tú no tienes mucho control sobre ese HTML generado. Por eso vas a tener muchas propiedades, mucho código innecesario que ni siquiera vas a utilizar y lo peor de todo, no poder ni siquiera reutilizarlo en otros sitios. Claro, si ya eres un poco experto en el tema de WebForce, puedes hacer reutilización de ese código. Pero para principiantes se torna un poco complicado. Las pruebas automáticas o llamadas pruebas unitarias tampoco es tan transparente al cliente. ¿Por qué? Porque, como le comenté, el Web4 está más enfocado a eventos y no se basa en un entorno en tiempo de ejecución. Disculpa, sí se basa en un entorno de tiempo de ejecución y en estados. Como ya comenté, todos los estados los guarda en el ViewState. Ahora, acá está justo lo que les decía. Para lograr mantener el estado es necesario guardar el mismo control lo mismo en un control oculto de la página. Es lo que le llaman el ViewState. Ese ViewState lo que hace es guardar el estado de todos los controles que se encuentran en la página. A veces llega a ser tan grande que las peticiones al servidor son muy lentas y generan sobrecarga. Otra de las ventajas de WebForce que los motores de búsqueda para hacer un buen SEO no existen las URLs amigables. Ahora, y creo que este de acá resume todas las desventajas del WebForce. Lo que les vengo diciendo, que el ViewState es muy largo y muy pesado. Ahora vamos a ver las ventajas y desventajas de la ASP.NET MVC. Entre sus ventajas del MVC es que ha sido diseñada desde cero. ¿Esto para qué? Para realizar una separación de contenido. O sea, que el código de servidor esté por un lado, mi código HTML por otro y mis pruebas en otro lado. Este MVC se dice que es orientado a pruebas, al Test Driven Develop. El MVC no se realiza postback como si se hace en Web4. Acá se usa Ajax para hacer peticiones al servidor. Acá tampoco ya se usa el ViewState, no es necesario. También me dice que ya no se usan los controles de servidor, ya que ya lo mencioné también, esos controles de servidor te generaban un HTML que no que tú no tenías control sobre ese HTML. Ahora, en el ciclo de vida de la página, ya en ASP.NET Web Force también existe un ciclo de vida que es manejado por el ViewState. En este caso ya no es necesario. ¿Por qué? Porque acá se hacen más que todo peticiones asíncronas, dependiendo de cómo pongas tu escenario. De repente yo quiero solamente, si hago clic en un botón, de repente solo quiero cargar cierta parte de la página y normal. No es como en WebForce y con un botón tú tenías que recargar toda la página obligatoriamente. Claro que existían otras herramientas como el Ajax Toolkit y todo eso. Pero como siempre te generan código extra innecesario. Entre las principales desventajas del MVC es la curva de aprendizaje. Si bien estudia un entorno de escritorio y has estado usando el Web4, la curva de aprendizaje se te torna un poco bien difícil. Bueno, eso hasta que tomes el ritmo, aprendas lo que es MVC y verás que todo se te hace más fácil, haces las cosas más rápido una vez que entiendes el MVC por completo. Toma un paso hacia atrás en términos de productividad. ¿Por qué? Por lo mismo de acá, de la curva de aprendizaje. Te vas a demorar un poco más en hacer alguna aplicación. También necesitas familiarizarte con el patrón MVC, que es el modelo vista controlador, de hecho.
También tienes que aprender cómo funciona conjuntamente los controladores y las vistas. Ya lo vamos a ver en el ejemplo que vamos a hacer. En el video anterior también vimos ya más o menos cómo es que se renderizan las acciones, los controladores en las vistas, cómo se envían datos. Y esto de que disminuye la productividad de los desarrollos, claro, la mayoría de esto tiene que ver con la curva de aprendizaje. Pero como te digo, una vez que tú entras de lleno al mundo del MVC, todo esto desaparece y vas a ser más productivo. Ahora vamos a ver la programación multicapa. La programación por capas es una arquitectura que su objetivo primordial es separar la lógica de negocios de la lógica de diseño. A ver, tú dirás que no es lo mismo que estaba hablando de MVC. Claro, el MVC también hace eso, separar la lógica de negocio, de producción y las vistas. Pero el MVC está más enfocado en la capa de presentación. Incluso ahora existe el modelo Vista View Model, el MVB que le llaman. No sé si han escuchado de Angular o React.js, que es un framework JavaScript creado por Facebook para hacer aplicaciones, o sea, aplicaciones de una sola página, mejor dicho. La ventaja de la programación multicapas es que se puede llevar a cabo en varios niveles. Y en caso de que, por ejemplo, yo tengo mi capa negocios, tengo mi capa datos, tengo mi capa presentación. A ver, yo tengo un problema en mi capa datos, por ejemplo. O sea, me centro solamente en la capa datos y no tengo por qué ir a la capa negocio, no tengo por qué ir a la capa entidad y mucho menos ir a la capa, modificar a la capa de presentación. Es por eso que solo ataca al nivel requerido sin tener que mezclarse entre el código que hayamos generado. En la programación multicapa es el enfoque que se toma actualmente en los sistemas informáticos actuales. Es lo que se usa para tener una mejor distribución de nuestro código. Aunque también el más utilizado es el diseño de 3 niveles o en 3 capas y el de 4 niveles o 4 capas, que es el que vamos a ver en este video. Ahora acá con este gráfico vamos a tratar de diagramarlo un poco mejor, cómo es que funciona y qué capa depende de quién. ¿Ya? Voy a cambiar esto, si no me equivoco, acá, muy bien. Ya, nuestra base de datos siempre va a ser transparente a la capa de datos, porque como ya lo dije antes, acá puede ir SQL Server, puede ir MySQL, puede ir Postgres, puede ir Oracle. Entonces, ¿cómo empieza esto? Nosotros tenemos la capa entidad. La capa entidad, ¿qué hace acá? Acá lo que hacemos es mapear las tablas que se encuentran en nuestra base de datos. Acá las trae como algo conceptual. Ya las trae como entidad. Si acá yo tengo una tabla llamada alumnos o una tabla llamada libros, acá la trae como la entidad libros. Ahora, esta capa entidad no depende de ninguna de estas. En cambio, la capa datos sí va a depender de la capa entidades. Ahora, la capa de negocio depende de la capa de entidades y de la capa de datos. La interfaz de usuario, esta capa solo va a depender de entidades y de la capa de negocios. No tiene que ver para nada con la capa de datos. Si te das cuenta, solo la capa entidades tiene que ver con todas las capas. Entity Framework. Entity Framework ya lo vimos en el video anterior, pero vamos a hacer un breve repaso. Entity Framework más que todo nos permite crear aplicaciones de acceso a datos. El objetivo principal de esto es reducir la cantidad de código y solo el mantenimiento necesario
para las aplicaciones orientadas a datos, que hoy en día es casi la mayoría, por no decir todas las aplicaciones son orientadas a datos. Entity Framework es un ORM. ¿Qué quiere decir esto? Es un mapeador de objetos relacionales. Por ejemplo, una base de datos. Una base de datos son tablas relacionadas. Entonces Entity Framework mapea esto y los convierte en entidades. Ofrece un mecanismo automatizado para almacenar y acceder a los datos de la base de datos, me dice. En este tutorial que vamos a desarrollar, vamos a cubrir las características de Entity Framework utilizando el método Database First. ¿Esto qué quiere decir? Que primero vamos a construir la base de datos y la vamos a mapear hacia nuestra aplicación. También existe el enfoque Code First, que a partir de código nosotros generamos la base de datos. También vamos a usar LINQ. LINQ es un lenguaje integrado de consultas que me permite compatibilidad para consultar a la base de datos sobre las entidades que se hayan generado en mi aplicación. ¿Dónde entraría LINQ? Acá, para conectarme. Usaría a las entidades para llamar a las tablas de la base de datos. Algo así. Ahora llegamos a la parte de autenticación. ASP.NET Identity. Antes de ver ASP.NET Identity, nosotros debemos remontarnos hacia a los tipos de autenticación que ha tenido ASP.NET. Los que más recuerdo y los que fueron un poco más sobresalientes fue el ASP.NET Membership. ASP.NET Membership ya te creaba roles, te creaba permisos, te creaba los usuarios, pero con la gran desventaja de que estaba muy ligado a SQL Server. Si tú querías cambiar de base de datos, pues no te permitía. Era todo un mundo de dificultades. Como ya te mencioné antes, ASP.NET Membership, esto más que todo involucraba la autenticación de formularios y estaba ligado íntimamente a SQL Server. Acá se guardaban los nombres de usuarios, contraseñas, datos de perfil. Ahora ya existe una gama más amplia de opciones de almacenamiento de datos para las aplicaciones web. Y ahora la mayoría de los desarrolladores quieren permitir que sus sitios no solo estén intrincados a a un solo tipo de autenticación. Por ejemplo, muchos quieren usar la identidad social como Facebook, Twitter, Google para hacer la autenticación y autorización. Esto, claro, es casi imposible hacerlo con ASP.NET Membership, ya que, como te mencioné, este esquema de datos fue diseñado para SQL Server y no era posible cambiarlo. Se podían hacer cosas adicionales, podíamos agregar tablas, pero esto dificultaba un poco el trabajo y el mantenimiento de usuarios, perfiles y todo eso. Luego vino ASP.NET el Simple Membership. Fue un sistema para ASP.NET para páginas web. Más que todo para usarlo fue lanzado para usarlo con Webmatrix. Eso te estoy hablando de cuando se lanzó el Visual Studio 2010. Entre sus desventajas era la dificultad para guardar datos de la membresía de una base de datos no relacional. Y no funcionaba bien con los proveedores de ASP.NET Membership. Además que tampoco era extensible. Luego viene ASP.NET Universal Providers. Estos fueron desarrollados para la membresía más que todo en SQL Azure. Y también trabajan con SQL Server. Este enfoque ASP.NET Universal Providers se construyó utilizando el enfoque del Code First, que le digo, como le mencioné, primero se crea el código y a partir de eso se genera la base de datos. Todos estos anteriores fueron construidos sobre la base de ASP.NET Membership. Y finalmente llegó
ASP.NET Identity. ¿Esto por qué? Porque por la suposición de que, por ejemplo, ya no todos los usuarios ya no solamente se loguean con un usuario y una contraseña que previamente se hayan registrado en tu aplicación, ya no es la única opción válida. Es decir, existen muchas más. Ahora la web ya es un poco más social. Los usuarios interactúan casi a tiempo real. Por ejemplo, ahora existe la autenticación con Facebook, con Twitter, con Google y otras webs sociales. Entonces, podemos decir que ASP.NET Identity es el nuevo sistema de autenticación y autorización incluido en las plantillas que trae Visual Studio. Ahora se usa eso. ASP.NET Identity te va a aportar muchas ventajas, despreocupándote de las tareas criptográficas y ahorrándote el trabajo, ya que cuando tú registras usuarios, tienes que encriptar, por ejemplo, las contraseñas. Tendrías que crear tus propios métodos. Claro que se puede crear tu propio proveedor de identificación, de autenticación. También tiene la facilidad para conectar datos de perfil de usuario, tiene un control de persistencia y es más fácil conectarse a diferentes mecanismos de almacenamiento. Y ojo, recalco que acá también es válido conectarse a través, por ejemplo, de tus redes sociales. Pues ya vamos a ver los métodos que trae. Te trae ya unos métodos desarrollados para que puedas tú autenticarte mediante tu Facebook, mediante tu Twitter o mediante Google, cualquiera de tus redes sociales que tengas. Entonces, ya viendo toda esta teoría, un poco introductoria hacia ASP.NET MVC y la programación en capas, en la siguiente parte vamos a ver cómo desarrollar una aplicación. Vamos a entrar de lleno al código.